Hola, bellos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa de Pena y la hipnosis para el cambio personal. Hoy por fin estamos empezando la cuarta sesión de Pena y la hipnosis. Entonces vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de la pérdida y el dolor, o cómo soltar sin olvidar y cómo sanar el dolor en una pérdida. Ahora les voy a mostrar los invitados, quienes están hoy para poder hablar de este tema. Primero me presento yo, mi nombre es Gabriela Moya, soy programadora neurolingüística y también especialista en hipnosis. También les voy a presentar, por acá está Mariano, que ya estuvo en el programa, bienvenido. Bienvenido, gracias Gaby. Bien, bueno, Mariano también es programador neurolingüística, también trabaja en consulta uno a uno, facilitando el cambio de otras personas. Y por este lado tengo a Verónica Fariño, que también es programadora neurolingüística, también es abogada. Y bueno, está en este momento, hoy vamos a contar un poquito más, que ella también da talleres, así que en un momento vamos a contarlo. Bueno, lo más importante de esto es que estamos felices de poder generar herramientas para personas que quieren, que facilitan y que acompañan a otros, herramientas que quizás le puedan sumar a la consulta uno a uno, al trabajo en equipos, a los talleres, o también poder vivir la experiencia de otros profesionales. También para vos, para el desarrollo personal, que decidiste cambiar, que hoy sentís coraje y realmente querés cambiar tu vida, querés tener una vida mejor. Entonces, nosotros estamos acá para poder ayudarte, para poder estar con vos, acompañándote desde acá. Bueno, ya saben, cualquier cosita, cualquier duda que tengan respecto a los temas de hoy, pueden hacer preguntas en vivo. Y bueno, comenzamos con el tema, chicos, ¿les parece? Dale, Comenzamos. ¿Sí? comenzamos. Bien, bueno, vamos a hablar del tema, o sea, cuando hablamos de soltar, ah, pensamos en soltar, pensamos ¿no? Como cómo cuesta, realmente estuvieron diciéndonos un montón de eso, que realmente cuesta soltar. ¿Qué La, dicen? la verdad que para mí hablar sobre duelos, apego, eh, heridas emocionales, ¿no? Ujú. No es solamente hablar de psicología o de programación neurolingüística, sino es Claro. algo que todos nosotros traspasamos esas situaciones y esas cosas que nos cuesta todavía aprender a reconocer y a sanar, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, primero gracias por el espacio, la invitación, Gaby, Ah, compañero Mariano. Eh, Mi nombre es Verónica Laura Ferriño y bueno, como bien dijiste, soy programadora en neurolingüística y de origen desde muy joven, ujú. abogada y mediadora prejudicial. De alguna manera se integra todo esto porque yo veo mucho como la aplicación que yo hago al derecho es la mirada sistémica. Yo aplico el pensamiento sistémico al ejercicio de la profesión y la programación neurolingüística. Entonces, tal como decía Mariano, el duelo, el dolor es recurrente porque trae un conflicto en sí mismo, un conflicto interno. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir viviendo, que ese dolor nos permita seguir viviendo? ¿No? Y muchas veces pasa que dicen, ¿no? Por ejemplo, en cuestión al dolor, ¿por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tanto dolor? Y es como si fuera que quieren evitar el dolor, ¿no? Como que es una emoción que no quieren transitar. Sin embargo, para poder soltar, hay que transitar el dolor. Exacto. A veces, porque muchas veces pensamos que soltar Ujú. es tener que olvidar ese dolor. Y no se trata de olvidarlo, sino es la transformación que le damos a esa interpretación de ese evento que me pasó con esa persona, en esa situación o en ese lugar o con esa cosa. Porque los duelos, convengamos que pueden pasar por un vínculo cortado, por la pérdida de algo, de alguien o de una situación que me gustaba y no la tengo más. Eh, Ahí está la clave, transformar esa interpretación en algo que a mí me permita seguir viviendo sin ese dolor, porque no voy a olvidármelo, lo voy a transformar.
y ese vínculo que había con eso, con esa persona o con ese algo, se va a transformar, no desaparece. Lo que puede cortarse quizás sea la relación que había y habrá que reubicarse para tener otra visión, otra observación. Claro, es interesante porque, bueno, generalmente en las consultas, cuando se trata, digamos, de terminar un vínculo, o sea, hay algo que generalmente pasa, que es el apego también, y es como si fuera que no se ven en una vida sin estar con esa persona, también no se ven en la vida sin cambiar ese proyecto, o sea, querer tener, digamos, vivir en una casa nueva, no pueden dejar lo que están hoy viviendo. Es como que no hay tantos miedos que envuelve justamente ese apego, como que no pueden pasar a cambiar, a tener un cambio, a poder resignificar justamente ese vínculo o esa situación. Sí, entonces, bueno, A veces la intervención es esa mirada que estás diciendo justamente. ujú, ¿Qué conversación quedó sin darse? ¿Qué cosa dejé sin hacer? ¿Por qué me duele esto? ¿Qué me está mostrando este dolor? No somos víctimas de un dolor. Esa es la otra, salir de esa espiral del claro, dolor permanente que me ujú, victimiza, me sí, revictimiza y no puedo mirar cómo puedo vivir desde otro lugar, claro. ¿no? Ujú, Creo que el apego también viene de, no de lo que está pasando presente, sino de lo que aprendimos emocionalmente de nuestro pasado, de nuestras relaciones con los vínculos primarios, nuestros madres, nuestros padres, Tal cual. hermanos, familias, y reconocer y decir, bueno, esto viene, pero no solamente para echarle la culpa a nuestros padres, porque solemos decir, no, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi mamá. No, sino que es reconocer, resignificar, como decía Vero, y transformar algo para poder sanar eso. claro, porque inconscientemente lo que está pasando en realidad es que nosotros lo que aprendemos o lo que empezamos digamos, a tomar son rasgos de amor. Entonces, como tenemos esas rasgos de amor que vamos tomando y después nos encontramos en ciertos vínculos que después aparecen esos rasgos de amor y quizás algunos son positivos, otros son negativos, ¿no? Por ejemplo, puede ser una mirada tierna como un rasgo de amor, pero también pudimos haber aprendido un rasgo de amor como algo, como una cierta, como un desapego o una especie de abandono también, y es por eso que podemos estar en ese vínculo, como lo estabas diciendo, ¿no? Podemos estar con ese apego aprendido como lo estamos viendo. Claro, ahí tenemos también hay que reconocer Ujú. y aprender sobre qué tipo de apegos tenemos, los Ajá. 4 tipos de diferentes, el apego seguro, evitativo, Ujú. recordame los otros, Sí. el El ansioso. ansioso. No hay, aplicando el pensamiento sistémico, que hacemos mucho en PNL, una programación neurolingüística de nueva generación, Claro. habla mucho de esto de los campos, ¿no? Campo mente, campo somático. No podemos dejar de tener en cuenta que nosotros somos un sistema único, pero que integramos los sistemas con los demás con los que nos relacionamos. Claro. Entonces, estas integraciones nos van a llevar a repetir patrones, a repetir lealtades, a cumplir con un mandato. En general viene con una raíz de una creencia, algo que nos va a limitar. Entonces la idea es esta, ¿no? De no romantizar el dolor. Hay una frase que yo te comenté antes que se me viene Sí. de Mario Benedetti, que es muy linda, que dice, hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, pero puedo celebrar la vida porque las espinas tienen rosas. Entonces, no es romantizar el dolor, no es que vamos a decir, ay, bueno, todo pasa, porque realmente todos podemos contar un dolor, un trauma, y hay situaciones que realmente son muy tristes y dolorosas. Ajá. El tema es cómo vamos a transitar de acá en adelante. Hay una parte Bien. que es terapéutica y otra parte es, desde lo sistémico y la programación neurolingüística que hacemos nosotros, cómo nos relatamos esa narrativa. ¿Qué nos decimos? ¿Lo vivimos desde el dolor? ¿Lo evaluamos como bueno o malo?
o decimos es una lección y es una bendición. Y eso es una actitud en la vida. Claro, porque, o sea, sanar no es olvidar, es recordar sin destruirse por dentro, porque cuando estamos justamente en la situación, estamos con mucho dolor, estamos sufriendo, ¿no? Es quién no vivió esta emoción, quién no estuvo sufriendo por alguna pérdida, por alguna ruptura. Entonces se siente mucho en el cuerpo y es algo que no se quiere transitar, ¿no? Es como, es tan difícil soltar, es tan difícil comenzar o vivir el proceso del dolor, porque eso es lo que pasa, ¿no? Exactamente. Al soltar es animarnos a vivir un proceso donde ya no nos destruimos por dentro. Sentimos dolor, o sea, acá no estamos para decir que no van a sentir dolor, sentimos dolor y hay que animarse ¿para qué? Para que podamos resignificar justamente, para que podamos ver, tener un aprendizaje de todo lo que fue pasando ahí, para poder evolucionar, porque una vez que pasamos, que vivimos esa experiencia, que quizás fue muy dolorosa, quizás nosotros dimos un montón de nosotros mismos, bueno, poder terminar esa relación y poder ver que ya no estamos viviendo de las carencias, hoy estamos viviendo de la conciencia, ¿no? Podemos desde ese aprendizaje poder amar desde ahí, desde la conciencia. Y la conciencia nos invita a vivir desde el amor, no desde el miedo. Entonces, con el miedo justificamos quizá actitudes por defensa, como los animalitos que se enojan porque Claro. se defienden. Hay, Quizá no. hay muchas preguntas que siempre me hacen en las consultas, ¿no? Es, estoy con alguien, pero ¿por qué no puedo soltar? Ujú. Sí. Ujú. Así es. Sí. Es que en realidad a veces esto es un conflicto interno muy común y a veces lo que no se puede soltar es lo que quisiera que Ujú. hubiera pasado, no lo que pasó. Es mi relato interno de lo que yo quería que suceda con este vínculo, Claro. en este lugar, con este trabajo, con esta persona X o con esta cosa. Sí, yo eso lo llamo como, por ejemplo, es como, en la relación sería como, es tan propia, ¿no? Y a la vez queremos como ponerle el nombre, cuando no está pasando, no está sucediendo las cosas que queremos, como que le queremos dar un significado, un nombre, pero lo que va pasando, cuando esa relación no va, cuando damos todo y de la otra parte no está la misma intención, nos vamos rompiendo por dentro, entonces vamos perdiendo nuestro propio nombre, por querer darle nombre a eso que estamos viviendo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que pensar en eso y por más que sigamos amando, porque muchas veces va a pasar que no hace falta dejar de amar para soltar. Muchas veces podemos seguir amando a esa persona, pero tenemos que amarnos más a nosotros mismos, ¿no? Es como empezar a encontrarnos, a volver a levantarnos y animarse a vivir el proceso, vivir esa, eh, bueno, esa oportunidad, porque hay que tener coraje para eso, hay que tener coraje para vivir el proceso, salir de los miedos y encontrarse uno mismo y poder salir adelante. Entender que también el cerebro está acostumbrado a ese hábito Ujú. de los mensajes, del que Sí, está, de repente es, chau, no sí, está. A veces una relación, un amigo, un trabajo, te identifica como tu identidad claro. y de repente no está más y chao, se fue tu identidad, algo perdiste, algo no está más. Claro. Ujú. Y entender eso estaría muy bueno. Sí, por ejemplo, bueno, a veces, y yo escucho también, ¿no? Que me dicen, bueno, mis amigos me dicen, ya, superalo. O sea, ¿por qué seguís con, hay tantas mujeres, hay tantos hombres, y me dicen de esa manera y sin embargo decidí terminar y eso me duele más, es como, siento que no me entienden. Generalmente, bueno, ¿qué es lo que le podemos decir a esta persona que está preguntando eso, que está contando eso? Y en principio es importante tener en cuenta el trabajo personal. Ujú. Lo básico es el autoconocimiento. Claro, Y un autoconocimiento sincero con uno mismo. Esto que decíamos de los mandatos, las creencias, encontrar dónde está la raíz que justifica encallarme en ese dolor. ¿Por qué me quedo ahí? claro. ¿Con quién estoy cumpliendo? ¿Qué conversación no estoy teniendo? ¿O a quién le estoy siendo leal? Y para el autoconocimiento real, honesto, hay que sumergirse en las sombras. Claro. Exactamente. Aprendí algo mucho con vos, Vero, en su momento,
con el enneagrama de Roberto Pérez, Así es. pero Ujú. y yo trato de dárselos a mis consultantes como un regalo para ellos, que se autoconozcan, que, cómo son cuando están en su luz, cuando brillan, cuando están en su esplendo, Claro, en su esplendor y en su... claro, sí, sí, sí. y cuando estás en tu sombra, ¿la reconoces? ¿Entendés? Eso es lo más... Reconoces que Ujú. puedes ser manipulador, reconoces que puedes enojarte, reconoces que puedes tener Exacto. miedo, reconoces, Que me enojo, que no claro, y reconozco, que terminás echándole la culpa, discrimino. le echas la culpa a otro. Reconocer eso es tener un equilibrio, es volver a encontrar el equilibrio. Así que recomiendo el Enneagrama de Roberto Pérez Sí, así es. y Bien. Así recomiendo a es. Vero. Bueno, Gracias. para Un los que... poco de esto, Sí. perdón, Gaby. No, justamente te iba a presentar a vos, así para decir que, bueno, quizás puedas hacer una pequeña explicación, Vero, porque ella también hace talleres de enneagrama, lo que está contando acá Mariano, y sería genial que nos comente un poquito qué es, y después lo traemos de nuevo a otro Por stream. supuesto, Ujú. esto de ser un abogado medio raro, Sí. pero aplicar enneagrama desde la escuela de Ujú. Roberto Pérez, yo soy facilitadora en este sentido, abre puertas inconmensurables al autoconocimiento actitudinal, porque es un autoconocimiento antropológico, o sea, es un lenguaje actitudinal. ¿Cómo nos estamos plantando en la vida? ¿Qué hacemos ante determinada circunstancia? ¿Por qué? ¿Estoy en la sombra? ¿Estoy alterado? ¿Estoy integrando mi conciencia? ¿O estoy medio sacudido? ¿Qué está pasando ahí? Ujú. Entonces, al reconocernos en nuestra sombra, ya no tenemos excusas. Roberto siempre dice, toma la vida en tus manos. Y pasa algo increíble. Ujú. Ya no hay nadie a quien culpar. Bien, justamente está bueno que decís porque también me comentaron, ¿no? Que ¿por qué sienten culpa después de tener una pérdida? ¿Por qué sienten culpa tanto, digamos, después de una relación que no funcionó o como, digamos, alguien que ya no está en este plano? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y la culpa es un juzgador. Hay algo interno que me juzga, que me dice, no, ¿cómo vas a dejar eso? Claro. Nuestro ego tiene como muchos emisarios que a veces nos van en contra de nuestras libertades. Ujú. Entonces, reconocerse con autoestima y con amor propio, ¿eh? Claro, Ojo, porque no hablo de egoísmo, sino de amor propio, es también darnos ese margen de libertad para decir, yo llego hasta acá. claro. Esto no es culpa, esto era una creencia, algo que no, y no me está permitiendo vivir. Entonces, elijo vivir Exactamente. de acá para adelante de la mejor manera que puedo, Sí. reconociendo, agradeciendo, Ujú. haciendo honor a ese dolor, que quizás no sea lo más simpático en la vida, pero me hizo llegar hasta acá. Exacto, ¿no? A veces la culpa justamente es no vivir, ¿no? Sería como la especie de pausa que hacemos o esa, digamos, el no movernos, el no accionar, el no ir a vivir la vida, porque justamente estamos pensando en que no dimos todo lo que, aunque lo dimos todo, ¿no? Como que algo nos faltó, algo Exacto. estamos ahí, quizás no tan conscientemente, pero estamos como detenidos en ese tiempo, detenemos el tiempo. Entonces a veces la culpa es justamente genera eso, ¿no? Como Exacto. una especie de parálisis. Y lamentablemente, a veces, muchas veces habíamos hablado con Mariano, inclusive, el sistema tiene buena prensa sentirte Ujú. culpable, porque a la víctima hay que ayudarla y la atendemos. Claro, Y hay una gran parte que es nuestra responsabilidad salir de ahí. sí. Ujú. En eso de los duelos o las pérdidas, relaciones, es en esa culpabilidad, y si hubiera hecho esto, y Claro, si hacía Claro. lo otro, siempre uno sí, se está rumiando y preguntándose y Mm. repreguntándose, claro, solamente por el hecho de buscarle la solución o encontrar, porque el cerebro busca eso, es buscar la forma de solucionarlo rápido, claro. y Sería siempre como, se echa la culpa. claro, sería como esa especie, digamos, de gancho que aparece antes de empezar a pasar el proceso, ¿no? Justamente es parte del proceso, pero es como, o sea, si nos detenemos, si nos podemos hacer conscientes de que estamos sintiendo culpa, puede pasar, o sea, la culpa es justamente es una emoción con sensaciones Ujú. individuales, pero bueno, Y si lo, no podemos hacer consciente, saber que eso no nos deja avanzar, y lo ¿no? primero Saber que que, aparece es eso, es Exacto. la claro, es culpa, la es la culpa, culpa en vez de buscar la ajá, parte que que seguimos, aprendió y que es importante en sí. claro. Entonces,
Y que piensen esto, que por más que nosotros hayamos dado todo, puede aparecer la culpa. A veces no Claro, tiene nada que ver con lo que dimos o lo que no dimos. qué bueno que vine con Mariano porque hace unos mates. Sí, estamos acá. Bueno, Por eso sanar lo que es la culpa implica aprender, ¿no? De todo esto, de lo claro. que estoy sintiendo, ese autoconocimiento. Sí, a veces también está bueno, digamos, que, que la audiencia conozca cómo atravesamos nosotros el duelo, ¿no? Porque nosotros Ujú. estamos diciendo, bueno, a ver, hay que salir, hay que transitar, pero nosotros desde lo cotidiano, desde nuestra Ujú. experiencia, ¿cómo, o sea, qué pueden contar en relación a cómo pudieron pasar el duelo? Em, O cómo trabajan con sus consultantes claro, facilitando el duelo. convengamos que hay gente que tiene más facilidad que otra para, ¿no? Como esos umbrales de dolor, hay gente que tiene como el umbral más alto que otros. Mm, Desde lo que yo hago es acompañar a atravesar ese proceso y desde el reconocimiento, si no reconocemos qué es lo que nos pasa bien. y cómo se llama Uh, y a qué se debe, porque después que ese dolor quedó colgado de algo inconcluso, que, repito, quizá era lo que quería que pase y no pasó. Claro. No estoy aceptando determinadas circunstancias, ya sea una muerte, una pérdida, una separación, una pelea con mi el hermano, reconocer X. qué me pasa. Acabaste de decir una palabra El que reconocimiento es clave, entonces un poco burdo lo que voy a decir, pero digamos, yo te acompaño hasta la puerta del baño, pipí tenés que hacer vos, Claro. porque llegamos hasta acá. El reconocimiento es lo que te va a dar la luz. Y a Es, partir de ahí la reprogramación, ¿no? qué interesante, porque justamente es eso, ¿no? Nosotros eh, quizás nos podemos dar cuenta que estamos pasando el duelo cuando resignificamos, ¿no? Cuando nosotros podemos justamente, empezamos a pasar, al transitar el duelo, a pasar el dolor, a sufrir, empezar a recordar cosas como había contado Mariano, que ya no están, ¿no? Hay que vivir con eso, no solamente soltar, sino, y aceptar la pérdida, sino también aprender a vivir con el Ujú. vacío. Y a partir de eso vamos transitándolo. Y un día, ¿no? De a poco, en silencio empezamos a pasar eso. Y cuando nos damos cuenta, ya está, ya lo pasamos. Y nos podemos dar cuenta, nos podemos hacer conscientes, quizás no nos hacemos conscientes, quizás ya estamos viviendo una vida diferente y nos damos cuenta que estamos viviendo una vida diferente, que ya está, ya soltamos lo otro, pero quizás no, quizás no estamos viviendo una nueva pareja y nos podemos dar cuenta cuando empezamos a ver qué aprendizaje tuvimos, ¿no? Es como cuando Exacto. resignificamos y decimos, y al final me di cuenta que de esta situación era esto, ¿no? Como Ujú. que ya sentís que, listo, ya le pusiste nombre, ya le pusiste, digamos, lo que tenías que haber pasado o el significado del por qué pasaste eso. Y es lo que pasa generalmente. Sí, ahí voy a contar algo Ujú, que pasó con un duelo que tuve con mi madre. Algo que acabas que te mencioné recién es reconocer qué le pasa a uno y ujú, aprender el proceso, las etapas de duelo. Yo cuando empecé mi carrera como programador, venía viajando en colectivo y venía, también a su vez estaba estudiando lenguaje no verbal. Entonces venía mirando las posturas de las personas, venía juzgando en sí. Y me crucé en una avenida donde yo había desayunado con mi madre y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy jugando a lo demás? ¿Y qué le pasa a Mariano en este momento? ¿Qué siente Mariano en este momento que está sentado en el colectivo? Ok, y ahí empecé a reconocer. Y se me aparecieron imágenes, como el cerebro siempre busca imágenes para traer lo que le pasó, para traer recuerdos. Y había visto a Mariano y a la madre desayunando. Y la veía con cara triste. Y dije, no, pará, si yo tengo el poder y yo tengo los recursos para transformar y resignificar esto que me está pasando, exacto. ¿qué quiero sentir yo? ¿Quiero sentir angustia? Me estaba poniendo a llorar en ese momento. ¿Quiero sentir angustia? ¿Quiero llorar acá arriba del colectivo? No. Quiero mirar desde otra perspectiva y recordar desde otra mirada a la persona que ya no está más a mi lado, que la que me mm, crió. Claro. Y en una de esas
Mi mamá sonrió en la imagen que pasaba por mi cerebro y ya mi semblante cambió, ya me empecé a sentir más relajado y Ujú. llegué y hablé con los profes, con Roy, lo que me había pasado y esto lo había aprendido a través de una técnica de submodalidades, El Ajá, cambio de sus el cambio de modalidades. qué Claro, submodalidades. Y interesante. dije, claro, wow, qué loco, y esto me apasionó muchísimo más. Dije, no puede ser claro. que hay personas que no conozcan esto, hay personas que están estancadas Ujú. en el pasado, en la depresión, y no pueden salir, no saben cómo salir. Sí. Entonces, una estrategia buenísima es el cambio de sus modalidades. Es tan E- e- simple, rápida, que resignifica mucho la historia de uno. Es Por supuesto. interesante porque me hice acordar cuando me tocó hacer hipnosis, justamente era una empresa que nos había contratado para darle servicios a los empleados bancarios, y nos tocó nuestro stand, había varios stands y uno era de hipnosis. Entonces, justo aparece, bueno, así fui atendiendo a varias personas y una me había comentado que la mamá había fallecido hace muy poquito. Estaba con mucho dolor y sentía que tenía que haberse despedido. Entonces, es lo que pasa muchas veces. Muchas veces sienten que no se pudieron despedir, que no Ujú. pudieron tener ese momento que hubiese sido tan significativo. Y bueno, yo lo que le expliqué en ese momento, que a veces no es la despedida en sí, sino poder despedirse desde adentro, ¿no? Poder sentir que ya esa despedida es mucho más interna, ¿no? A- Poder tener esa elaboración como contó Mariano, ¿no? Alguna, Ujú. De alguna- sentirlo. algunas personas piensan que sanar es dejar de sentir. No, Ujú. claro. Y no, no es así, es algo mucho más, es sanar, Transformás ese sentir. transformar Bueno, Exacto. ese y sentir. terminó contando cómo hicimos. Entonces, una vez que le conté cómo era esta cuestión de la despedida, le hice, o sea, trabajamos en la hipnosis y ella es como que subió una montaña y encontró a su mamá y se encontró agarrándose las manos y girando, cantando la canción de Aleluya. Es como empezó a vivir esa experiencia, tuvo la despedida que necesitó, esa despedida interna, ¿no? Después Claro, de despedirse desde el corazón, desde claro, ahí. Y bueno, y realmente, bueno, vio a la mamá, todo, y ahí fue cuando claro. pudo realizar esa despedida, así como contó Mariano, ¿no? O sea, poder usar justamente, bueno, la hipnosis, que es una herramienta poderosa, y poder vivirlo como si fuera que estás en el presente. Claro, convengamos que sabemos los programadores que Ujú. el cerebro no distingue entre pasado y Ujú. presente y futuro. Vos te lo imaginás y lo estás Claro. viviendo, tus hormonas empiezan a segregar lo que hay que segregar para tener esa sensación, es inmediatamente una emoción, un impacto, ¡pum!, te hace Claro. accionar. Entonces, tenemos la magia tiene estructura Ujú. y tiene esa magia, la programación neurolingüística, que cuando detectamos eso, como decíamos antes, che, conflicto interno, ¿qué pasó acá? Bueno, hay vínculos que necesitamos por ahí, o duelos que necesitamos cortar Ujú. Bien. con un movimiento simbólico. Sí. Y la metáfora y la programación neurolingüística es, Qué interesante porque, bueno, hay algunos que tuvieron esa duda, por ejemplo, que me fueron preguntando en la semana, pero hay otros que no saben esto y está bueno porque hasta cuándo es un duelo normal y cuándo es un duelo que no es normal, ¿no? Que claro, ya pasa lo patológico. Sí. Entonces muchos no saben eso, muchos no saben que o sea, en qué instancia están, si están en un duelo normal o están en uno patológico. sí. Y digamos que el dolor del duelo sabemos que no lo podemos evitar. Ujú. El sufrimiento ya es una elección, pero hay un tiempo Claro. prudencial que si se instala en tu ser como estado de acción, de ser, de actuar, y está instalado y va a empezar a rayar con lo Claro, eso, patológico y ahí hay que pedir ayuda. eso que las Bien. personas, hay personas que procesan el duelo mucho más rápido, Claro, puede durar meses, y hay personas que le lleva un año, le lleva 2 años, y Ujú. ahí ya es como decimos, ya cruza lo patológico, que ahí puedes entrar en depresión, claro, no quiero salir de mi casa, me la paso mirando tele, como demasiado, Ujú. siempre hay algo de lo que accionamos y tenemos un resultado, que ese resultado va a ser que empezamos a distanciarnos de la sociedad, empezar a tener creencias limitantes. claro. Bien. Bueno,
una manera de saber si estamos en un duelo normal o estamos cruzando lo Mm, patológico, que tiene que ver, cuando hablamos de patológico, podemos hablar justamente de una depresión o un trastorno de la personalidad o ataque de pánico, ataque de ansiedad. Bueno, muchas cosas que pueden pasar en cuestión de la salud mental. ujú. Una manera de saberlo es cuánto estamos siendo de funcional en nuestra vida, ¿no? Si podemos trabajar, si podemos vivir una vida normal. Porque al principio, mientras estamos en un duelo, es mucho dolor, imaginen todo lo que se siente, y después sí, seguís sintiendo el dolor, pero podés hacer otras cosas, podés trabajar, podés frecuentar otras amistades, podés tener... y de a poco va yendo, ¿no? Puedes hacer esas eso que es funcional. Obviamente que Ujú. mucho más adelante hasta puedes pensar en proyectos, ¿no? Te sentís con coraje, con ganas, sentís ese dolor todavía, pero es Te como que deja vas vivir, avanzando, puedes seguir claro. viendo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que estamos progresando en el duelo. Si Ujú. estamos progresando, entonces ahí es donde nosotros podemos ver si es patológico o no. Porque cuando nosotros ya pasa un tiempo, y ya no, o sea, supongamos que ya va pasando el año, 2 años, y no podemos trabajar, estamos siempre llorando, entonces ahí es cuando tenemos que ir con un profesional, porque sería lo ideal ir a la profesional de las dos maneras, porque siempre acompañado es mejor, pero bueno, para que puedan saber qué pasa, cuando es patológico, es cuando no pueden ser funcionales, cuando no Ujú. pueden trabajar, no pueden o sea, no pueden salir de la casa, no pueden vincularse con otras personas, no pueden hacer lo cotidiano como cocinarse, bueno, Higienizarse, higienizarse. vestirse, Entonces sí. es Mm. interesante que sepan eso porque a veces mucho decimos, bueno, esa persona que conocemos está pasando el duelo, bueno, es normal. Y no es normal si pasamos a esa A esa instancia. instancia. Y a Mm. veces hay personas que no Mm, necesitan que le den consejos, sino simplemente con escucharlas, reinterpretar lo que dice y ujú. comprenderlas, con eso solo basta a Claro, veces. Sí, 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 sí. claro. Es importante eso, ¿no? Poder acompañar, escuchar, como a veces es como, siempre digo, ¿no? Es una gran capacidad de escuchar, empatizar, ¿no? Esa escucha activa, ¿no? Estar con la otra persona, poder, bueno, y también, ¿no? Porque no, si tenemos como ese poder de convencer a las personas, bueno, convencerlas que puedan trabajar con un profesional, que es mucho mejor, puede estar consciente justamente de las etapas, estar acompañado, ¿no? Ir elaborando esas creencias que va teniendo mientras va pasando ese duelo. No solamente en la pérdida de una persona querida, sino también de haber cortado un vínculo, de haberse separado también. Sí, sí, o perder un trabajo o Mm, una mudanza. ujú. Este, sí. Bien. Sí, a veces también, bueno, por ejemplo, siempre me van preguntando cosas, me van preguntando respecto a, por ejemplo, algo me pareció muy interesante que me hayan preguntado, bueno, yo estoy en una pareja y a veces volvemos a intentar, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cómo puedo saber cuándo dejar de intentar? ¿No? ¿Cuándo puedo saber? Porque intento y bueno, ya, ¿cómo puedo saber? Yo se las digo cortas El, y nomás y después a ver qué. y el límite es finito, pero vuelvo, depende del autoconocimiento y el reconocimiento propio, Bien, de nuestra autoestima, el amor propio bien. y el respeto Ujú, al otro y a mí misma, porque suele pasar que a veces esto de no, no puedo cortar ujú, o por qué no puedo claro. soltar, quizás estoy esperando algo que no Bien, sucede qué ahí, interesante, qué ¿no? interesante. Bueno, a ver, o sea, cuando nosotros, yo lo que en ese momento le dije a esta persona que me estaba diciendo eso, ¿no? Como que él lo intentaba una y otra vez. Entonces, o sea, el autoconocimiento, como dijo Vero, eso es interesante, ¿no? Eso es lo que hay que poner primero desde dónde lo estoy pensando eso. Y también, ¿sabes qué, Claro, Gaby? El trabajo en lo somático. claro, Yo en los exacto. cursos, cuando damos los cursos de PNL y todo eso, Ujú, mandamos mucho laburo
con esto de la PNL en el campo, en el cuerpo, en lo somático, porque el cuerpo sabe. Claro, Hay algo que me sí. está diciendo mi alma Bien. por la conciencia, en Sí, esta sí. Ujú. frecuencia, el recordis, ¿no? Es el Ajá. recordar, que me lo está diciendo el cuerpo. Y quizá mi mente dice que no porque está pegado, como decía bien Mariano antes, a una creencia o a una memoria de un vínculo que es lo que conozco, pero quizá no es lo que ya mi cuerpo, mi alma quiere. Y ahí es un poco también entrenar la escucha interna, el autoconocimiento, el amor propio y escucharme qué me pasa a mí en el cuerpo. ¿Es algo forzado? ¿Lo quiero hacer yo o lo quiere hacer quién? Claro, porque hay que hacerse consciente también que tenemos ciertas creencias también que sostienen justamente esas acciones, esa manera de vivir, ¿no? Supongamos creencias como decir, bueno, a ver, o sea, inconscientemente, ¿no? Son creencias aprendidas que no las tenemos tan conscientes como, por ejemplo, o sea, no quiero romper una familia. O sea, hoy en día se toma en cuenta que no es romper una familia, sino, digamos, reestructurarse como familia. Hoy ya no pueden vivir juntos, porque no es sano, Claro. sino quizás en casas separadas y sigue siendo una familia también. O Sí, sea, sí, hay muchas pautas culturales también, claro. pero volvemos, ¿no? Esto del elijo el sufrimiento o transformo este dolor que me permita Ujú, vivir de otra manera. Porque también el trabajo con el conflicto te lleva a tener que, ¿dónde me ubico ahora? ajá, ¿Dónde me reubico? Porque yo antes estaba parada acá, con este vínculo, X. ¿Y ahora dónde me paro? Porque ya no lo tengo, no lo quiero, lo perdí, se fue, no sé. ¿Y dónde me paro? Me reubico. Entonces, el reubicarse es lo que esa madurez emocional ayuda a que nos plantemos desde otro lugar y pueda ya no elegir sufrir, sino guardar ese dolor como un maestro y pararme de otro lugar y seguir viviendo. bueno, pero también, o sea, tiene sentido eso, obviamente, que es lo más importante, pero a veces es tan difícil, ¿no? Es como, en realidad, están sufriendo de alguna manera, ¿no? Cada uno sufre de distinta manera Mm, cuando está en una relación que no va o en una situación que ya no va más. Y eso, ¿no? No se puede reubicar. No se puede reubicar, no puede como hacer ese paso. Es como, hay tanto, tanto que detiene, ¿no? Como quien dice, el miedo a sufrir, ujú, justamente, como que no quieren pasar el proceso. Yo por eso digo, justamente esto que dijo Vero, esto de reubicarse, o sea, pensarlo como un valiente, ¿no? exacto. Decir, ¿no? Pensar, hacerse consciente, ¿no? O sea, ser valiente y decir, bueno, ya está. O sea, Y sí. me mando y justo había visto un reel que decía, bueno, tomé una decisión y se sintió de esta manera y empezó como volcanes, todo como a pasar un montón de cosas y tiene que ver con eso, ¿no? Es como, no sabemos lo que va a pasar y capaz que como sabemos que puede ser muy doloroso, no nos animamos, pero está ahí, ¿no? El significado, como dijo Vero, reubicarse. O sea, no sabemos a dónde, no sabemos cómo será nuestra nueva manera de transitar esto, o nuestra nueva manera de vivir la vida, pero bueno, animarse, porque siempre va a ser mejor. Vamos a ser mejores nosotros internamente porque vamos a ganar recursos, herramientas, una nueva experiencia que nos enseñó, pero siempre ahí, ¿no? Queriendo ir adelante y bueno, soltando eso que nos tenía ahí para poder avanzar. Trabajar la coherencia, nuestra Hay, coherencia interna, ¿no? hay algo que fui aprendiendo, ¿no? Esto de reconocer, ¿no? ¿Qué relación estamos teniendo? Mm, Ujú, Porque me ha pasado situaciones, no, me quiero separar porque vivo discutiendo. Y la discusión en una relación siempre va a estar. Siempre tiene que sí. estar la discusión sana, consensuar, negociar la Ujú, relación. Y también hay algo que habla de la PNL, es en qué nivel de conciencia estoy o cuál es mi comunicación con el otro. claro. Ya lo habían hablado acá en Fabric también Ujú, con ujú. respecto a los sistemas representacionales. ¿Desde claro. dónde estoy hablando? ¿Cuál es mi comunicación? Ujú, Y a su vez, reconocer cuál es el propósito de estar en pareja. ujú, claro. ¿Entendés? A ver, ¿para qué estoy Sí. con esta relación? ¿Qué me está aportando? Ujú. ¿Qué Sí, me y está dejando? qué interesante lo que decís, porque a veces estamos siendo conscientes que estamos perdiendo el brillo, que ya no tenemos los mismos proyectos, ya no estamos avanzando de la misma manera, sin embargo Sí. estamos ahí, o sea,
Una vez, obviamente, que cuando ya pasamos la situación decimos, ¿por qué no lo hice antes? Pero En ese momento, en claro. ese momento estamos ahí. Yo considero de que hay muchos factores en los que juega el estar ahí y no soltar. Primero es saber si estás hablando del amor, si estás hablando del ego o de ese apego. Ujú. Ujú, Entonces, reconocer en qué fase estás es importantísimo porque reconocer, decir, estoy con esta persona porque me hace sentir bien. Punto. Estás hablando de un apego. claro, sí. Estoy con esta persona porque yo le aporto en la vida de ella felicidad, tranquilidad, paz, lo que Eso, sea. eso Sí, es interesante, exacto. porque a veces se piensa esto de lo que el otro no nos da. Pero sin embargo, también ahí se juega algo inconsciente dentro de poner esas, ¿cómo se dice? Esas justificaciones donde Ujú. decimos, no, a ver, ¿qué va a hacer él sin mí? ¿No? Claro. Porque, o sea, cómo él no va a poder o sea, no va a poder avanzar económicamente o no va a poder hacer tal cosa. Entonces, como que ahí esas justificaciones nos hacen mantenernos ahí, como estás Ujú, diciendo. ujú. Yo no puedo dejar de ver esto como desde el pensamiento sistémico, Ah, porque con sí, lo que contanos un hago, poco cómo. claro, no, Sí, no, sí, se me va, se me Se va, me va el sistémico. se tal me va. cual. Yo, bueno, tengo la escuela de Rosana Abril y hacemos pensamiento sistémico aplicado al derecho, así que imagínate, esto que vos decís es tan recurrente y nos pasa a todos como humanos. Ujú, Hacemos cosas que están en el chip inconsciente y claro. creemos que las decidimos nosotros y nada que ver, Ujú, y que quizá ni siquiera son nuestras. Es un mandato, una lealtad inconsciente a nuestros ancestros. claro, Cuando exacto. analizamos el sistema, por eso digo, no vamos solos a una pareja, a un trabajo, al club, vamos Ujú, con todo nuestro bagaje de información genética y epigenética. Y cuando empezamos a analizar, che, lo sistémico, ¿cómo viene? A ver, parate acá, esto, lo otro, y vemos que determinada actitud depende de una lealtad, de un Claro. mandato, de cumplir con un dolor o con un duelo de algo que no fue visto en tu sistema. Y eso se ve mucho haciendo el árbol genealógico, el transgeneracional. ujú, Esto Cosas que aparecen que vos decís, claro. esta no es mía, pero está acá y claro, quiere ser Ujú, visto. me hace acordar sí. a las mujeres que tienen el mandato de que tienen que estar en la casa con siendo ama de casa y cumpliendo el rol de mujer y ese hombre, ¿no? Esa pareja que viene a la casa y no tiene las cosas. Ahí empieza una Rol, discusión. esa es la gran palabra, rol. Claro. Materno a mi pareja. Ujú, Soy la hija, soy el hijo o la hija de mi pareja. claro. Y como dijo una vez, pareja es parejo, ambos ¿Quién es mi lados. pareja? ¿Mi papá, mi hermano o mi marido? O sea, los roles en lo sistémico es una gran punta. No es que va a desaparecer todo y que es arte de magia, pero te coloca y te reubica en tu lugar de tu sistema. Y a partir de ahí disminuyen los sufrimientos, empiezan a minimizarse los conflictos, ya hay reclamos que no haces, porque ya te ubicaste, ya entendiste, pasó al plano de Perfecto. la conciencia, ¿no? Ujú, qué interesante. Interesante que es el autoconocimiento y también aprender a reconocer desde dónde está hablando la otra persona. Habla del enojo, habla de qué tipo de emoción. Claro, Y tenemos en la rueda de pruning las emociones claro, básicas, que es claro. el enojo, la tristeza, la alegría. Y todas ellas disparcen para todo. Exacto. El eufórico, el estoy enojado Sí, sí, completamente con sí. vos. Te puedes alterar de cualquier emoción. Claro, Claro. claro. Eso es muy importante, ¿no? Pensar como lo que están diciendo, porque justamente nosotros estamos en un vínculo y empezamos a pasar situaciones o empezamos a sentir respecto a esa persona, primero una necesidad de salir, ¿no? Una vez que salimos, empezamos a sentir un enojo, a sentir, digamos, rechazo, pero después en realidad se está transformando ese vínculo, se está transformando el día que nosotros podamos decir, bueno, esa persona tuvo mucho significado en mi vida, fue importante. Quisiera que esté bien, quisiera que esté feliz, que pueda Claro. avanzar en su vida. Estás hablando desde el amor ahí. Ahí estás Ahí hablando desde estás el amor. hablando desde el amor. Ahí estás dando lo que tenés, Eso es amor. ¿no? Porque sentís que ya te volviste a amar. Entonces cuando sentís eso, como que ya tenés paz con ese vínculo, entonces ya está.
ahí ya estás sanado, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿de cuándo sané? ¿Cómo hago para sanar una pérdida? Bueno, es eso, o sea, animarse a transitar porque el dolor no es eterno, o sea, no es No, para siempre. En algún momento hasta podemos pensar, bueno, a ver, tuve tanto para salir de esto y al final, o sea, en poco tiempo ya pude, digamos, revertir esto, ya puedo sentir otras cosas nuevas, o me animo a muchas cosas que antes no me animaba. Era como que, es más, veo más luz, me veo mejor, me veo mm, eh, diferente, es más, me lo están diciendo. Entonces, eso pasa, ¿no? Que es simplemente animarse a atravesar ese dolor y, y no pensar en cuánto tiempo, y no pensar también en esto de decir, ¿por qué sufrir, no? Porque claro, Hay es algo que mucho que hay dicen. algo que yo me pregunto siempre cuando pasan situaciones o obstáculos que del dolor, del sentirme mal, y digo, ¿qué me está pasando? ¿Y para qué? ¿Qué Ujú. estoy aprendiendo de este dolor? ¿Qué me está mostrando? ¿De qué me estoy exacto. Esa es la protegiendo? Bien, pregunta. De, Esa es la sí, pregunta. perfecto. y ahora, ¿qué quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Quiero sentirme de Ujú. determinada manera, Bien, más en paz. perfecto. Y busco eso, sentir Sí. ese momento de paz y bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué me da Ujú, paz? sí. Exacto. Bueno, a nosotros nos pasa en la consulta que nos dicen, ¿no? Cuando están justamente se atienden por una cuestión de separación o, o de pérdida o de ruptura. Entonces nos dicen, ¿por qué no quiero sufrir? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me tocó la vida así? ¿Por qué me Claro. tocó sufrir tanto en la vida? Ujú, Es como quieren evitar justamente eso, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por claro. qué no? O sea, Es que todo lo que se excluye de la ujú. vida y de tu sistema vuelve a aparecer. Claro, exactamente. Y Vuelve a aparecer. es Es tan automático, normal. porque en Ujú, algún lado se te va a aparecer ese dolor, ese conflicto, ese problema, esa situación que no querés, ujú. hasta que no le des luz, la Claro. integres, la restaures, la liberes. Bien, es verdad. Y es tan Repetir normal. toda la historia, ¿no? Exactamente. Exacto, es eso. Nosotros Esa, con lo que evitamos, lo perpetuamos. eso Es como, Exacto. de por qué tengo la misma relación que tenía o por qué atraigo con las energías esa misma relación o ese parecido a mi mamá o a mi papá. claro. Y quizá la pregunta es, ¿para qué la tengo? Bueno, Claro, Corrámonos del por qué que nos claro. justificamos para Ujú. decir, ¿para qué me pasa esto otra vez? Bien, Y salgo del lugar de víctima, el por qué me victimiza. claro, qué ¿por qué Entonces digo, tengo? ¿para interesante, qué? qué interesante. ¿Por qué? Porque también aparecen en la consulta, ¿no? Personas que sienten que después miedos, ¿no? Que pasaron una relación y dicen, bueno, no, yo no nací para esto, lo mío no es esto, no es vivir el amor, no van a haber personas que realmente sean como me las merezco. Entonces empiezan a divagar justamente en esas Las creencias creencias que limitantes son que decís, todas las creencias. mujeres son Claro. iguales. Que todos los hombres son iguales. Que son creencias y esto es un poco lo que dicen, ¿no? Será Claro, como la bueno. respuesta, Es que es lo conocido, lo que Gaby. dijeron, claro, Es lo conocido. exactamente. Lamentablemente el programa Ujú. mental nos lleva a lo que conocemos. Bien, por eso mismo es importante, ¿no? Que puedan entender y que de este programa se puedan llevar que hay que transitar el dolor. Hay que avanzar, hay que animarse, bueno, listo, dejar a esta persona, dejar esta situación, Ujú, avanzar en esto, nos va a doler. Vamos a sufrir, sí, esa decisión va a generar como una especie de terremoto en nuestro corazón, pero es necesario para poder avanzar, y no solamente avanzar ese vínculo, eso es lo mínimo que pasa, avanzamos en nuestra vida, avanzamos en eso que venimos a trabajar con ese vínculo porque ese vínculo nos enseñó. Avanzamos a hacer nuestra mejor versión, a así ser, es. por ejemplo, una persona que tiene ese aprendizaje y que va a tener otros vínculos que ya van a salir de esto, ¿no? Ya no vamos a perpetuar eso porque nos animamos a pasarlo. Claro, sí, A veces el dolor emocional no viene solamente a destruirte, sino que te viene a mostrar algo mucho más siempre. profundo. Ajá. Entonces es reconocer eso y decir, bueno, listo, reconozco esto, este dolor viene a mostrarme, a enseñarme. A veces
ese dolor termina siendo como una señal, Exacto, me Exacto, para por encanta. eso decir, decíamos como al principio es una hacer oportunidad. una Y, oportunidad. y también tomo lo que dijo Vero, que dijo en esto, no lo somático, a ver, hacerle caso a eso, porque esos Claro, dolores, eso que no estamos acostumbrados a vivir, que nos está movilizando, está para algo, está A para veces que hasta nosotros podamos, reprimimos ese dolor, claro. pero en sí aparece, porque Ujú, aparece en nuestro cuerpo, dolores cervicales, dolores claro, de claro, cuello, se siempre aparece. somatizan, por sí. supuesto. Yo me acuerdo de una experiencia, me acuerdo, bueno, me tocó trabajar con una persona súper maravillosa, muy simpática, divertida, ¿no? Esas personas que se llevan bien con todos. Y bueno, aparecía el novio con un ramo de flores, la esperaba afuera, muy enamorado de ella. Entonces, yo le digo, la verdad, eh, me encanta cómo sos, tenés mucha luz y se refleja en tu vida. Eso es genial, le dije. Y me dijo, Gaby, no siempre fue así. Claro. Entonces me empezó a contar que ella había tenido una pareja, el papá de sus hijos, donde había mucha violencia. Dentro de los 5 hijos, uno tenía discapacidad. Y él no la ayudaba, no la acompañaba, ella hacía sola todo. Todo se apoyaba en sus hijos más grandes y empezaban, digamos, en lo económico, en cuestiones de quehaceres en la casa. Todo lo hacía sola y él se iba. Entonces empezó a enterarse que él estaba en otra relación y ella no quería que se vaya. Ella quería que él esté porque no podía imaginarse su vida sin él y hasta le planchaba la camisa para que se vea con otra. Yo no lo podía creer mientras me contaba y la veía tan fuerte, tan entera cuando me lo contaba. Entonces decía que un día queda embarazada la amante de esta chica y, y bueno, él decide irse. Ella lo quiere retener y bueno, sufrió violencia física. Bueno, y al final él se fue. Al poco tiempo estuvo sola, estuvo en silencio transitando ese dolor, en ese proceso, y mientras tanto le fue, digamos, acompañando a esta persona que después fue su pareja, ¿no? Estuvo con ella y hoy tiene una pareja, ¿no? Lo transitó, pudo tener un aprendizaje de esto y hoy tiene una pareja que realmente la acompaña, que parece más que el papá de sus hijos y es muy amoroso con ella y sobre todo ella piensa, dice, qué loco, porque yo no me imaginaba una vida así, no me podía imaginar una vida así. No quería que se vaya y cómo que estaba acostumbrada a vivir ese dolor y cómo sufría violencia, sufría abandono, sufría soledad, sufría un montón de cosas, pero tenía miedo a sufrir algo que no sabía cómo lo iba a sufrir, que Claro. sería como esto que venimos diciendo ahora, ¿no? Reubicarse, ¿no? Vivir, digamos, animarse a vivir algo que todavía no es conocido, ¿no? Es como ese coraje de tirarse y avanzar, Exacto. justamente. Aunque creo que las noches o los días parezcan difíciles, hay que recordar que esa emoción, ese dolor, no Ujú. vino a quedarse, No. vino a mostrarte algo, vino a transformarte. Y quizás de ese lado, después de cruzar ese dolor, está tu mejor versión, como acabaste de Ajá, decir vos. sí. Apareció algo que era diferente a lo que estaba. Ujú. Entonces, el dolor aparece y te transforma. Y te transforma siempre para algo mucho mejor, Ujú. para buscar y ser una persona más libre y en paz. Cierto. Bien. Se me viene Ujú. una frase. Bueno. La mariposa no necesita un milagro. Perdón, Ujú, la oruga no necesita un milagro ujú. para ser mariposa, necesita un proceso. Entonces, Exactamente, qué hermosa frase. Bueno, también les voy contando, ¿no? Primero decirles que cualquier, o sea, de todos estos temas que hablamos fueron pensados en ustedes que están pasando esta situación, que están sintiendo que no pueden salir y no pueden avanzar, digamos, a sentir otro aire, ¿no? Porque nuestro corazón está respirando ese aire, como, así como nos sentimos, cada uno lo siente de manera individual, estamos respirando de esa manera, ¿no? Con ese aire tóxico y nos tenemos que animar a respirar de otra manera, Ujú. ¿no? A animarnos a vivir desde otro lado, ¿no? Poder sentir que podemos respirar sanamente. Entonces, todas estas herramientas y también los invitados, todo fue pensado en ustedes, ¿no? Ellos están acá, bueno, para comentarle un poco más,
Mariano también fue alumno de Verónica y Verónica también está dando un taller ahora de programación Así es, neurolingüística de PNL. un curso introductorio, nivel 1, Exactamente. sí, 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 con certificación internacional, con nuestro colega, ujú, el licenciado Uber Vaca, que ujú. hacemos una gran dupla y muy lindo está saliendo. Bueno, ya saben, a quien les interesa saber un poco más, ¿no? Bueno, pueden seguirnos en la bio, está la descripción del programa, van a tener este programa grabado también y mucho más. Y para poder anotarse al taller también se pueden comunicar a nuestro programa y también vamos a tener, poner info de Verónica para que ustedes puedan, o sea, anotarse al taller de Vero. Así que, bueno, quiero agradecerle a todos, quiero agradecerle a Mariano Gracias. también, que él trabaja uno a uno, es un excelente profesional, facilita el acompañamiento de otras personas. Y bueno, agradecerle, estoy muy Muy agradecida con agradecida. Yo ustedes, quiero realmente me decir que encantó. cuando uno enseña, dos aprenden y Ujú. para mí fue un gran aprendizaje haber estado con Mariano y Sí, ese grupete. ajá, Con Vero todavía Eh, tenemos planes y cosas que sí, charlar a futuro. sí, así que estoy muy Eh, contenta de estar acá con ajá. ustedes. Gracias, Gaby. No, gracias Gracias. a ustedes, realmente fue un placer estar con ustedes, una audiencia maravillosa, que hicieron preguntas, contestamos algunas, no fue tan explícita, pero las fuimos contestando a todas. Así que les agradezco por estar ahí y por seguirnos. Les mando un beso a todos. chau, chau. Gracias.